Y ahí comenzó. Bueno, pues qué bueno que estemos acá otra vez para otra lectura más. Les voy a compartir un ratito pantalla. Eh, y bueno, me avisen si pueden ver pantalla. ¿Se puede ver? ¿Se alcanza a ver? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, simplemente quería compartirles esta cita de Heráclito, que ya la conocemos algún rato, creo que la hemos discutido también acá en el grupo. Recordarles nada más esta famosa aporía, ¿no? Recordemos que los escritos de Heráclito no son como un libro o una novela, ¿no? Sino son fragmentos, son aporías, son pensamientos que se logran recoger a través de tres textos principales, ¿no? Donde hay la mayor parte del tiempo solamente fragmentos. Si ustedes buscan en sus libros, los libros de Heráclito, van a ver que justamente están así, frases, citas, recuerdos, cosas muy concretas y de las cuales se han ido haciendo muchas interpretaciones. Y una de esas aporías es esta, ¿no? La que dice justamente que ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos, ¿no? Justamente nos habla del cambio, ¿no? Cómo el hombre y el ser humano, todo, absolutamente todo está en cambio, en constante movimiento. Justamente frente a esa frase, Heráclito, de Heráclito Borges, nos dice, nos interpreta esta frase de manera muy puntual y yo creo que nos vale la pena leer a Borges para entender mejor la frase. Cito textualmente lo que dice Borges. Somos, para volver a mi cita predilecta, el río de Heráclito, quien dijo que el hombre de ayer no es el hombre de hoy y el de hoy no será el de mañana. Cambiamos incesantemente y es dable afirmar que cada lectura de un libro, que cada relectura, cada recuerdo de esa relectura renuevan el texto. También el texto es el cambiante río de Heráclito. Todo está en movimiento, nada permanece igual. Esa es un poco la idea. Y que el cambio no solamente es ontológico, es decir, no solamente cambia el ser en su composición material o existencial, sino también el cambio es metafísico. Las ideas cambian, los modos de ver la vida cambian, las creencias a veces cambian, ¿no? Todo está moviéndose en nosotros. Esa es un poco la idea de que si nos bañáramos en un río, pues si nos volvemos después al día siguiente a bañar en el mismo río, ya no será la misma agua. Todo está cambiando. Bien, entonces quería comenzar por acá. Y de ahí a irnos netamente al resumen, voy a pasar todo esto y llegamos nosotros a leer hasta el capítulo 1 de la parte tercera y nos quedamos en el resumen en el capítulo 26. Así que empiezo el capítulo 27. Muy bien, por aquí había alguien que estaba queriendo ingresar, creo que ya no. Bien. Bueno, estamos en la segunda parte, justamente habíamos terminado de leer la segunda parte que se llamaba El alma y el cuerpo, que tiene 29 capítulos. Entonces, la vez pasada terminamos esta segunda parte con estos tres últimos capítulos. ¿Qué nos dice el capítulo 27? ¿Cómo iniciaba el capítulo 27? Pues nos contaban sobre Karenin. Recordemos que Karenin es este perrito, ¿no? Que es un poco representa el vínculo, la unión que tienen Teresa y Tomás. En realidad, a veces inclusive es lo que viene a suplantar el afecto que Tomás no le puede dar a Teresa, ¿no? Y nos narra que Karenin, el perrito, no quiere ir a Suiza, no se quería cambiar. Recuerden que estaban en Praga y se iban a ir a Suiza. ¿Y por qué no lo iba a hacer? Porque odiaba los cambios. Y nos explica nada más el texto que los odiaba porque concebía a Karenin, el perrito, el tiempo de manera circular, no de manera lineal. Y aquí hagamos un pare para poder entender esto mejor. Recordemos que hay una ciencia que se llama etología, ¿no? Que estudia un poco la psicología de los animales. Podríamos decir, incluidos nosotros como mamíferos, en el medio que se maneja, en el entorno. Un poco la etología ha sido relacionada con el estudio de la psicología de los animales, ¿sí? Es una ciencia en realidad, que viene de etología, ya podríamos nosotros, después de todo lo que hemos visto, sacar su etimología. Etología viene de etos, de hábitat, casa, y logía que viene de estudio, es el estudio del hábitat, del estudio de la casa, el estudio de las costumbres, podríamos decirla, ¿no? Entonces, lo que yo les quería preguntar es si alguna vez ustedes se han cuestionado si los perros, los animalitos que tenemos en casa, em, tienen noción del tiempo. No sé si se han preguntado sobre eso. ¿Creen ustedes que los perritos, los animalitos tienen alguna noción del tiempo? No sé si alguien pudiera compartir
Lo que piense, ¿ah? Lo que se imagine. Si lo ha pensado alguna vez, claro. ¿Creen que tienen, no? Según su experiencia, bueno, hemos tenido animalitos, ¿no? ¿Qué piensan? Viendo la experiencia de Que sus propios lo que he animalitos. podido, lo que he podido observar, no sé si decir noción del tiempo, ¿no? Pero sí tienen memoria, porque tienen, por ejemplo, digamos que una vez alguien le pegó al perro Ya. y el perro pasa por ese lugar o ve el palo y se asusta. Recuerda el momento del golpe, entonces se asusta y se va por otro lado. Pues yo puedo decir que tiene memoria, no sé si tendrá relación con el tiempo. Sí, yo, bueno, yo de mi experiencia, ¿no? Yo creo que, bueno, buenas noches con todos primero. Perdón, buenas Hola. noches. De la experiencia que yo tengo, creo que no sé si tienen noción del tiempo, eso sí, no sé. Lo que sí he podido darme cuenta es que ellos esperan o que ellos ya como que se dan cuenta de la hora que es y ya se acercan como a esperar en la puerta. O sea, ya ven que ya está cerca de llegar el dueño, el papá, la mamá. Y ellos como que ya saben más o menos la hora en que uno llega, entonces ellos como que ya están listos en la puerta Ujú. esperando. Eso me he dado cuenta yo. Muy bien. Sí, muchas gracias. Bien, Nere, ¿algo más ibas a agregar, me parece? Y yo también tengo un perrito. Estoy intentando visualizar los encuentros con el perrito. Creo que sí, el perrito de aquí de la casa sí sabe cuándo es el día y la noche. O sea, yo sí le veo que él sabe cuándo es el día y la noche. Porque ya tiene como su hábito, sus costumbres, como decía el cita, así como esperar al amo. En cambio, acá es como que busca la casa, la comida y ya se va. Entonces, yo sí creo que tiene esa noción de como que Mm, del día y la noche. muy bien. Sí, muchas gracias. La verdad que todos los comentarios muy atinados. Y bueno, sí, va por ahí lo que ustedes justamente han dicho. Hay una especie de rutina, si se dan cuenta en los animales, ¿no? Tienen como una especie de marcación. Los etólogos han llamado a ese modo de ver el tiempo en los animales círculo o ritmos circadianos, ¿no? Que son modos de ir en círculo, no en circularidad. Es decir, no es el tiempo lineal que nosotros manejamos de pasado, presente y futuro. Los animales, por ejemplo, no saben que van a morir. En ese sentido, podríamos decir que viven en un paraíso, ¿no? No tienen sentido de muerte, ¿no? No tienen noción de muerte, pero sí tienen noción de ritmo, ¿no? Es decir, tienen hábitos por un lado y por otro lado tienen sensaciones, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que los animalitos se manejan por hábitos. Esto que decía mi mamá de que el perrito sabe ya que a qué hora llegamos, tiene que ver con dos cosas. Primero con los hábitos y después con las sensaciones. Por un lado es el hábito que le ha acostumbrado a que a cierta hora, a cierto momento del día, en cierto modo de percepción de la luz, suele llegar la persona y también percepciones. El perrito percibe el olor de la persona, del amo, ¿no? Y ese olor se queda impregnado en la mañana y va disminuyendo durante el día hasta que ya relaciona la disminución del aroma con la llegada nuevamente del amo, por ejemplo, ¿no? Entonces se manejan a través de ritmos, su tiempo es circular. Ya saben a qué horas tienen que levantarse, saben a qué horas van a comer, saben a qué horas van a dormir, ¿no? Tienen como esta marcación, por un lado, ¿no? Por eso es que si a un animalito le cambian de casa de un rato a otro, le cambian de ritmo, pues se estresa, experimenta mucho estrés, mucho dolor. Su tiempo es circular, ¿sí? Eso para tomarlo en cuenta. Entonces, lógicamente, Karenin no quería que se vayan a Suiza, porque odiaba los cambios, ¿no? Su tiempo era en círculos, no era en línea. Ya entendemos por qué odiaban esos cambios, ¿no? Entonces a Karenin le cuesta mucho volver a hacer rutina, pero ya cuando llegan a Suiza y se trasladan, logran nuevamente acostumbrarse. Las mañanas les visita para despertarles, se le acostumbra que tal hora les sacan a pasear y bueno, ella vuelve a tener sus ritmos normales, ¿no? Esto nos narra al principio Karenin. Recordemos que la figura de Karenin es muy importante en la narrativa, ¿sí? Karenin entonces ya están en Suiza, le sacan a pasear, ya comienza nuevamente la vida rutinaria, ¿no? Y al regresar de uno de los paseos habituales con Karenin, justamente llegan a casa Teresa con la perrita y llaman al teléfono, ¿no? Y es una mujer alemana que habla alemán, que un poco se ríe y Teresa pues se pone un poco nerviosa porque piensa que es una de las amantes de Tomás
y se pone nerviosa, no sabe cómo responder y pasa mal todo el día. Eso le hace darse cuenta que ella está siendo muy débil frente a Tomás, que la mínima situación ya le altera y que la dependencia que está generando con Tomás ya no solamente es amorosa, sino es total, porque está en un nuevo país, con un nuevo idioma, sin la posibilidad de ella de desarrollarse profesionalmente. Entonces, eso le genera una especie de sensación de debilidad a Teresa, ¿no? Sin embargo, la que le llama al teléfono no se sabe si el amante puede ser la secretaria, pudo haber sido una paciente, no sabemos, pero Teresa ya está muy debilitada, ¿sí? Entonces, todo esto le lleva a Teresa a pensar en el encuentro de Tomás como un error, como si no hubiera tenido que pasar, ¿sí? Siente que hay amor, que lo que siente por él es genuino, pero también percibe a la vez ese desequilibrio, ¿no? Ella es la débil, él es el fuerte. Es como esta especie de dialéctica amo y esclavo que se han narrado por varios filósofos, entre ellos Hegel, ¿no? O sea, hay una persona que domina, hay otra que es dominada. Y ella siente eso, siente que hay un sentimiento, pero se siente en desventaja, ¿sí? Y nos termina diciendo el capítulo justamente en esta narrativa que el débil, es decir, ella, tiene que buscar o tiene que ayudar o tiene que volverse fuerte, ¿sí? Para que el fuerte, cuando siente la debilidad de dañar al otro, no lo haga, ¿no? Entonces, esta debilidad que ella siente y este llamado a la fortaleza le hace tener la fuerza necesaria para volver a Praga y dejar a Tomás. Entonces, y eso es lo que hace, vuelve a Praga, ¿se acuerdan que en los capítulos anteriores le deja una carta escrita que se ha ido, que se ha llevado a Karenin, en fin? El capítulo 28 nos narra ya a Teresa en Praga, ¿sí? Ya en este camino de retorno. Y justamente inaugura el capítulo de Teresa pensando en este cocinero, tiene un recuerdo del pasado, ¿no? Donde había un cocinero morboso que le morboseaba y que le invitaba a incluso acostarse con él. Y se imagina Teresa esta experiencia que tuvo de más joven con este cocinero y incluso se imagina ella aceptando la invitación a acostarse, ¿no? Entonces, en Teresa estaba surgiendo este deseo de caer a lo profundo, a lo bajo. Imagínense lo grotesco que es esto, ¿no? De acostarse con alguien que te incita o que te dice proposiciones obscenas. Eh, y Teresa, en esa sensación de caída, siente como un gusto también por estar en ese modo de debilidad, en esa posición de victimismo. Es como si la debilidad de Teresa le incitara a ser más débil todavía y caer más bajo. Y eso le llama a ella la borrachera de la debilidad, ¿no? Es como estar completamente embriagada de lo bajo, ¿no? De la bajeza. Bien, está en esa situación, está imaginando eso, regresa a Praga y a los 5 días recordemos que ella ya en la casa estaba viendo si regresaba a su pueblo, pero algo le detenía a quedarse hasta que aparece Tomás y bueno, se encuentran los dos nuevamente y se logran hablar después de que la perrita se acerca donde Tomás y bueno, si recuerden que siempre Karen es como el vínculo y el lazo de unión entre los dos, ¿no? Y ahí empataban las dos historias, de la primera parte y de la segunda parte. Bien, y el capítulo 29 termina con la noche, ambos están durmiendo ya juntos, pero Tomás está con un fuerte olor de estómago y Teresa está oyendo los ruidos de los aviones rusos que están invadiendo Praga y no pueden dormir, ¿no? Y Teresa repentinamente dice, caramba, Tomás está aquí por culpa mía, o sea, viene porque me tiene lástima y eso me hace ser responsable ahora de él, ¿no? Entonces, ese peso de la responsabilidad ella lo comienza a sentir como una especie de aturdimiento, ¿no? Pero de pronto se acuerda de estas casualidades que hemos hablado, las 6 casualidades que vinieron acompañadas con el amor a Tomás, ¿no? Porque se acuerda que cuando Tomás llega el día de ayer, antes de dormir, suena la campana a las 6 p.m., ¿sí? Y recuerda que su encuentro es a las 6 y que tocó Beethoven y toda esta cosa le dice, ah, aquí hay una bella casualidad, experimenta una estética y se siente feliz de que esté Tomás a su lado. Miren lo interesante que sucede, ¿no? ¿Qué pasa? Suele pasar eso en el amor, ¿no? Y bien, para finalizar, estamos en el capítulo 1 de la tercera parte que se llama Palabras Incomprendidas. Tenemos aquí solamente 11 capítulos y aparece un nuevo personaje llamado Franz, saliendo de la universidad en Ginebra. Recordemos que estamos en un contexto suizo. Ginebra está justamente en el mapa en la puntita de por acá, ¿sí? Cerca de las costas italianas, ¿no? Franz sale de la Universidad de Ginebra, ¿no? A la casa de su amante. No nos dan todavía el nombre del amante. Dice que iba a verla como amigo galante, nunca como amante. Él no se veía como amante, sino como un amigo que galanteaba con ella, ¿no? ¿Por qué no se veía como amante?
porque para ella él sentía mucha vergüenza el tener que estar con amantes y a la vez con su esposa. Ya vamos un poco a desarrollar ese tema, ¿no? Lo que hacía es que con las amantes les invitaba a viajes o a conferencias que él daba y la llevaba, ¿no? Es decir, nunca tenía relaciones sexuales ni encuentros en el mismo lugar que estaba su esposa. Eso le producía mucho malestar. Entonces a esta amante le invita uno de estos días a ir a Palermo. Ya vamos a ver, Palermo, simplemente para ubicarnos en el mapa. Palermo está justamente en Sicilia, en esta puntita de acá. Suiza, estamos nosotros acá. Entonces le invita a viajar hasta Palermo, hasta Italia. Y ella no quiere, su amante no quiere viajar. Esto le genera un poco de conflicto a Franz porque dice, y ahora estoy a merced de este amor. Eso le generaba un poco de, de distorsión interior porque él pensaba que el amor era como una especie de ataque. Él siempre cuando amaba a alguien esperaba que en algún momento esa persona le atacara. Él, Franz, se siente débil frente al amor de los otros, ¿no? Y como les digo, no quería hacer el amor en la misma ciudad. Esta amante le invita a no irse a Palermo, sino quedarse en Ginebra y estar ahí en Ginebra. Y bueno, él no quiere, él siente una especie de repulsión porque él dormía con su esposa en Ginebra y eso es muy simbólico el dormir para él, ¿no? Le da vergüenza. Entonces, bueno, la amante le da una copa de vino, se desnuda frente a él, no completamente, se pone un sombrero y le invita a ir a frente a un espejo. La amante se ve frente al espejo con el bombín, hay una especie de juego. Franz no entiende bien qué está pasando, ella le gusta verse, hasta que un momento Franz ya siente demasiada presión, le deja a un lado y le dice, bueno, me voy, pero prométeme que vamos a ir 10 días a Palermo. Y ella, la amante, le dice, bueno, ya, vamos a ir 10 días a Palermo. Franz sale de la casa, se aleja y se siente muy contento de estar viviendo en Ginebra, ¿sí? Probablemente se sentía contento porque no terminó acostándose con la amante en el mismo país donde estaban, porque eso le producía mucho malestar. Y su amante se queda en la casa. Bien, hasta ahí llegamos. Vamos a continuar entonces. Simplemente decir, el jueves no va a haber resumen, así que prestenle atención a lo que vamos a ver hoy día, porque va a haber una línea temporal entre estos tres personajes. Va a ser bien interesante ver esta línea temporal desde que inició la historia y las coincidencias minuciosas que han pasado entre las tres líneas, porque recuerden que cada uno tiene su narrativa, pero en esta línea temporal vamos a ver las coincidencias, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho para entender mejor la obra. Bien, entonces, bueno, vamos al texto. Muy bien. Eh, Nere, no sé si nos podrías ayudar leyendo, por favor. Ahora sí. Dale, gracias. Gracias. Sabina se quedó sola. Regresó al espejo. Seguía en ropa interior. Volvió a ponerse el sombrero y estuvo largo rato observándose. A ella misma le resultaba extraño llevar ya tantos años persiguiendo un instante perdido. Una vez, hace ya muchos años, vino a verla Tomás y le llamó la atención el sombrero. Se lo puso y se miró en un gran espejo que, como ahora, estaba entonces apoyado a la pared de su estudio praguense. Quería comprobar qué tal quedaría el de alcalde del siglo pasado. Cuando Sabina empezó a desnudarse lentamente, le puso el sombrero en la cabeza. Estaban ante el espejo. Siempre estaban delante de él mientras se desnudaban y se miraban. Ella estaba solo en ropa interior y en la cabeza llevaba el sombrero hongo. De pronto comprendió que aquella imagen los excitaba a los dos. ¿Cómo podía haber sucedido? No hacía más que un momento el sombrero que llevaba puesto le pareció una broma. ¿Es que no hay más que un paso de lo ridículo a lo excitante? En efecto, aquella vez, al mirarse al espejo, no vio en los primeros instantes más que una situación graciosa. Pero inmediatamente lo cómico quedó oculto tras lo excitante. El sombrero hongo no representaba una broma,
sino una violencia respecto a Sabina, a su dignidad femenina. Se veía con las piernas desnudas, con las bragas de tela fina, a través de la cual se transparentaba el pubis. La ropa interior resaltaba sus encantos femeninos y el duro sombrero masculino negaba, violaba, ridiculizaba aquella feminidad. Tomás estaba a su lado vestido, de lo cual se desprendía que la esencia de lo que veían los dos no era la broma. En ese caso, él también debería haber estado en ropa interior y sombrero hongo, sino la humillación. Ella, en lugar de rechazar la humillación, la ponía en evidencia orgullosa y provocativamente, como si permitiera que la violaran pública y voluntariamente. Y de pronto ya no pudo más y arrastró a Tomás al suelo. El sombrero hongo rodó debajo de la mesa, mientras ellos se estremecían en la alfombra al pie del espejo. Volvamos una vez más al sombrero hongo. Primero fue un confuso recuerdo del abuelo olvidado, alcalde de una pequeña ciudad checa en el siglo pasado. En segundo lugar, fue un recuerdo del papá. Tras el entierro, su hermano se apoderó de todas las propiedades de la familia y ella, por orgullo, se negó a hacer valer sus derechos. Dijo sarcásticamente que se quedaba con el sombrero hongo como única herencia de su padre. En tercer lugar, fue un instrumento para los juegos amorosos con Tomás. En cuarto lugar, fue un signo de la originalidad que ella cultivaba conscientemente. No pudo llevarse demasiadas cosas al emigrar y coger aquel objeto voluminoso y nada práctico significó renunciar a otros más prácticos. En quinto lugar, en el extranjero, el sombrero hongo se convirtió en un objeto sentimental. Cuando fue a Zúrich a ver a Tomás, llevó el sombrero hongo y lo tenía puesto al abrirle la puerta de la habitación del hotel. Aquella vez sucedió algo con lo que no contaba. El sombrero hongo no fue ni alegre ni excitante. Se convirtió en un recuerdo del tiempo pasado. Ambos estaban emocionados. Hicieron el amor como nunca lo habían hecho antes. No había sitio para juegos obscenos, porque aquel encuentro no era la continuación de sus reuniones eróticas, en las que siempre inventaban alguna pequeña depravación nueva, sino una recapitulación del tiempo, un canto a su pasado común, el resumen sentimental de una historia no sentimental que se perdía en la lejanía. El sombrero hongo se convirtió en el motivo de la composición musical que es la vida de Sabina. Aquel motivo volvía una y otra vez, y en cada oportunidad tenía un significado distinto. Todos aquellos significados fluían por el sombrero hongo como el agua por un cauce. Y pudo decir que aquel era el cauce de Heráclito. No entrarás dos veces en el mismo río. El sombrero hongo era el cauce por el cual Sabina veía correr cada vez un río distinto, un río semántico distinto, un mismo objeto evocaba cada vez un significado distinto, pero junto con ese significado resonaban como un eco, como una comitiva de ecos, todos los significados anteriores. Cada una de las nuevas vivencias
sonaba con un acompañamiento cada vez más rico. Tomás y Sabina se emocionaron en el hotel de Shuri al ver el sombrero hongo e hicieron el amor casi llorando, porque aquella cosa negra no era solo un recuerdo de sus juegos amorosos, sino también un recuerdo del padre de Sabina y del abuelo que había vivido en un siglo sin coches ni aviones. Ahora podemos entender mejor el abismo que separaba a Sabina de Franz. Él escuchaba con avidez la historia de su vida y ella lo escuchaba a él con la misma avidez. Comprendían con precisión el significado lógico de las palabras que se decían, pero no oían en cambio el murmullo del río semántico que fluía por aquellas palabras. Por eso, cuando se puso el sombrero hongo delante de él, Franz se quedó descolocado, como si alguien hubiera hablado en un idioma extranjero. No le encontraba ni obsceno ni sentimental. Era solo un gesto incomprensible que lo descolocaba por su carencia de significado. Mientras las personas son jóvenes y la composición musical de su vida está aún en sus primeros compases, pueden escribirla juntas e intercambiarse motivos, tal como Tomás y Sabina se intercambiaron el motivo del sombrero hongo. Pero cuando se encuentran y son ya mayores, sus composiciones musicales están ya más o menos cerradas y cada palabra, cada objeto significa una cosa distinta en la composición de la una y de la otra. Si yo hubiera seguido todas las conversaciones entre Sabina y Franz, podría elaborar con sus incomprensiones un gran diccionario. Contentémonos con un diccionario pequeño. Gracias, Nere. Mamá, ¿no se nos puede ayudar, porfa? Claro que sí. 3 dice, pequeño diccionario de palabras incomprendidas, primera parte. Mujer. Ser mujer era para Sabina un signo que no había elegido. Aquello que no ha sido elegido por nosotros no podemos considerarlo ni como un mérito ni como un fracaso. Sabina opina que hay que tener una relación correcta con el signo que nos ha caído en suerte. Rebelarse contra el hecho de haber nacido mujer le parecía igual de necio que enorgullecerse de ello. Una vez, durante uno de sus primeros encuentros, Franz le dijo con especial énfasis, Sabina, es usted una mujer. No comprendía por qué se lo anunciaba con el gesto jubiloso de Cristóbal Colón, viendo por primera vez las cosas de América. Más tarde comprendió que la palabra mujer, en la que había puesto un énfasis particular, no significaba para él la denominación de uno de los dos sexos humanos, sino un valor. No todas las mujeres son dignas de ser llamadas mujeres. Pero si Sabina es para Franz una mujer, ¿qué es entonces para el Mary Claude su verdadera esposa? Hace más de 20 años, algunos meses después de conocerse, le amenazó con quitarse la vida si le abandonaba. Franz se quedó prendado de aquella amenaza. Mary Claude no le gustaba demasiado, pero su amor le parecía maravilloso, le parecía que no era digno de tan gran amor y que debía inclinarse profundamente ante él. De modo que se inclinó hasta el suelo y se casó con ella. Pese a que Mary Claude nunca volvió ya a manifestar tal intensidad de sentimientos como en el momento en que le amenazó con el suicidio. En lo más profundo de él siguió vivo un imperativo. No debe hacerle nunca daño y tiene que valorar a la mujer que hay en ella. Esta frase es interesante. No decía valorar a Mary Claude, sino valorar a la mujer que hay en Mary Claude. Pero si la propia Mary Claude es mujer, ¿quién es
¿Quién es esa otra mujer que se esconde dentro de ella y a la que debe valorar? ¿Es quizá la idea platónica de la mujer? No, es su mamá. Nunca se le hubiera ocurrido decir que en su madre valoraba a la mujer. Adoraba a su mamá y no a una mujer que estuviera dentro de ella. La idea platónica de la mujer y la mamá eran la misma cosa. Él tenía 12 años cuando el padre de Franz la abandonó repentinamente. El niño supuso que estaba ocurriendo algo grave, pero la mamá veló el drama con palabras neutrales y suaves para no excitarlo. Ese día fueron a la ciudad y al salir de casa, Franz se dio cuenta de que la madre llevaba en cada pie un zapato distinto. Se sentía confuso, tenía ganas de advertírselo, pero al mismo tiempo le daba miedo que una advertencia de ese tipo pudiera herirla. Así que pasó 2 horas en la ciudad sin poder apartar los ojos de sus zapatos. Aquella vez empezó a entender qué era el sufrimiento. Fidelidad y traición. Gracias, mamá. Creo que podemos, este capítulo es largo, así que vamos viendo. ¿Quién tengo por acá? Braulio, ¿nos puede ayudar, porfas, Chinito? Claro. Fidelidad y traición. La amó desde la infancia hasta el momento en el que la acompañó al cementerio, y la amaba hasta en el recuerdo. De ahí nació en él la idea de que la fidelidad es la primera de todas las virtudes. La fidelidad le da unidad a nuestra vida, que de otro modo se fragmentaría en miles de impresiones pasajeras, como si fueran miles de añicos. Frank le hablaba a Sabina con frecuencia de su madre. Quién sabe si hasta con cierta intención subconsciente, no del todo desinteresada, suponía que Sabina quedaría subyugada por su capacidad de ser fiel y de que aquel modo la conquistaría. No sabía que lo que subyugaba a Sabina era la traición y no la fidelidad. La fidelidad le recordaba al padre, un puritano que vivía en una pequeña ciudad y los domingos pintaba para entretenerse puestas de sol en el bosque y rosas en un florero. Gracias a él empezó a pintar, siendo aún una niña. Cuando tenía 14 años, ella se enamoró de un muchacho de la misma edad. El padre se sonrojizó, se horrorizó y no la dejó salir sola de casa durante todo un año. Un día le enseñó unas reproducciones de cuadros de Picasso y se rió de ellas. Ya que no le dejaba amar a sus compañeros de clase, al menos se enamoró del cubismo. Después de la reválida, se fue a Praga con la alegre sensación de que por fin tenía la oportunidad de traicionar su hogar. Gracias, Chinito. Traición. Jonathan, porfas. A ver, traición. Desde pequeñitos, el padre y el maestro nos decían que es lo peor que puede imaginarse. ¿Pero qué es la traición? Traición significa abandonar las propias filas. Traición significa abandonar las propias filas e ir hacia lo desconocido. Sabina no conoce nada más bello que ir hacia lo desconocido. Estudiaba en la Academia de Pintura, pero no le estaba permitido pintar como Picasso. Era una época en la que se cultivaba obligatoriamente el llamado realismo socialista y en la escuela se fabricaban retratos de los gobernantes comunistas. Su deseo de traicionar al padre quedó insatisfecho, porque el comunismo no era más que otro padre, igual de severo y de estrecho, que prohibía el amor. Era una época puritana, y a Picasso.
Se casó con un mal actor de un teatro de Praga solo porque tenía fama de gambero y les resultaba admisible a los dos padres. Después murió la madre. Al día siguiente de su regreso a Praga, tras el entierro, recibió un telegrama. El padre no había podido soportar el dolor y se había suicidado. Le remordía la conciencia. ¿Era algo tan ruin que papá pintase floreros con rosas y no le gustase Picasso? ¿Era tan digno de reproche que tuviese miedo de que su hija volviese a casa a sus 14 años de embarazada? ¿Era tan ridículo que no fuese capaz de seguir viviendo sin su mujer? El deseo de traicionar la invadió de nuevo, de traicionar su propia traición. Le comunicó al marido, ya no veía en él a un gamberro, sino tan solo a un borracho importuno, que lo abandonaba. Pero si traicionamos a B, por cuya causa habíamos traicionado a A, de eso no se desprende que nos reconciliemos con A. La vida de la pintora divorciada no se parecía a la vida de sus padres traicionados. La primera traición es irreparable. Produce una reacción en cadena de nuevas traiciones, cada una de las cuales nos distancia más y más del lugar de la traición original. Gracias, Jonathan. Música. Gaby, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Por favor. Para Franz, es el arte que más se aproxima a la belleza dionisíaca, entendida como embriaguez. Uno no puede embriagarse fácilmente con una novela o un cuadro, pero puede embriagarse con la novena de Beethoven, con la sonata de Bartók para dos pianos y percusión o con las canciones de los Beatles. Franz no distingue entre la llamada música seria y la música moderna. Esa diferenciación le parece anticuada e hipócrita. Le gusta tanto el rock como Mozart. Para él, la música es una liberación. Lo libera de la soledad, del encierro, del polvo, de las bibliotecas. Abre en su cuerpo una puerta por la que su alma entra al mundo para hermanarse. Le gusta bailar y lamenta que Sabina no comparta esta pasión con él. Están los dos en un restaurante y mientras comen se oye por los altavoces una sonora música rítmica. Sabina dice: esto es un círculo vicioso. La gente se vuelve sorda porque pone la música cada vez más alto. Y como se vuelve sorda, no le queda más remedio. Y esa parte no vi. ¿No le queda más remedio? En realidad pasamos ponerle aún más alto. Es, Ahí ponerle arrancamos. aún más alto, ya. ¿No te gusta la música?, le pregunta Franz. No, dice Sabina. Luego añade: puede que si viviera en otra época. Y piensa en el tiempo en que vivía Johann Sebastian Bach, cuando la música era como una rosa que crecía en una enorme planicie nevada de silencio. El ruido disfrazado de música la persigue desde su infancia. Cuando estudiaba en la Academia de Pintura, tuvo que pasar unas vacaciones enteras en la llamada Obra de la Juventud. Vivían en unas habitaciones comunes y trabajaban en la construcción de una siderurgia. La música aullaba desde los altavoces a partir de las 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Le daban ganas de llorar, pero la música era alegre y era imposible escapar de ella. Ni en el retrete, ni en la cama bajo la manta, los altavoces estaban por todas partes. La música era como una jauría de perros de presa que hubieran soltado tras ella. Entonces pensaba que esta barbarie musical solo imperaba en el mundo comunista.
en el extranjero comprobó que la transformación de la música en ruido es un proceso planetario, mediante el cual la humanidad entra en la fase histórica de la fealdad total. El carácter total de la fealdad se manifestó en primer término como omnipresente fealdad acústica. Coches, motos, guitarras eléctricas, taladros, altavoces, sirenas. La omnipresencia de la fealdad visual llega pronto. Cenaron, subieron a la habitación, hicieron el amor, y a Franz se le confundían las ideas en el umbral del sueño. Se acordó de la ruidosa música durante la cena y pensó, el ruido tiene una ventaja, no se oyen las palabras. Se dio cuenta de que desde su infancia no hace otra cosa que hablar, escribir, dar conferencias, inventar frases, buscar expresiones, corregirlas, de modo que al final no hay palabras precisas. Su sentido se difumina, pierden su contenido y se convierten en residuos, hierbajos, polvo, arena que vaga por su cerebro, que le duele en la cabeza, que es un insomnio su enfermedad. Y en ese momento sintió el anhelo oscuro y poderoso de una música inmensa, de un ruido absoluto, un bullicio hermoso y alegre que lo abrace, lo inunde y lo ensordezca, todo, y en el que desaparezca para siempre el dolor, la vanidad, el nihilismo de las palabras, la música, la negación de las frases, la música, la antipalabra. Anhelaba estar durante mucho tiempo abrazado a Sabina, callar, no decir ya nunca más una sola frase y dejar que el placer se funda con el estruendo orgiástico de la música. En medio de aquel feliz ruido imaginario se durmió. Gracias, Gaby. Alexao, terminamos contigo, porfas. Sí, con gusto, vamos. Bien, frontera. Luz y oscuridad. No le veo bien, si le puedes señalar. Justo en el inicio, luz y oscuridad. Ay, Dios. Porque lo leo desde frontera, una luz fuerte, ahí está. No. No le veo lo demás. Eso, ahí sí, Sí. gracias. Luz y oscuridad. Para Sabina, vivir significa ver. La visión está limitada por una doble frontera, una luz fuerte que ciega y la total oscuridad. Posiblemente esto es lo que determina el rechazo de Sabina a cualquier extremismo. Los extremos son la frontera tras la cual termina la vida, y la pasión por el extremismo en el arte y en la política es una velada ansia de muerte. La palabra luz no despierta en Franz la imagen de un paisaje sobre el cual descansa el blando resplandor del día, sino la de la fuente de luz en sí, el sol, la lámpara, el reflector. Franz recuerda las conocidas metáforas, el sol de la verdad, el deslumbrante resplandor de la razón, etc. Al igual que la luz, le atrae la oscuridad. Sabe que en nuestro tiempo se considera ridículo apagar la luz mientras se hace el amor, y por eso deja encendida una pequeña lámpara encima de la cama. Pero cuando penetra a Sabina, cierra los ojos. El gozo que le inunda requiere oscuridad. Esa oscuridad es pura, limpia, sin imágenes ni visiones. Esa oscuridad no tiene final, no tiene fronteras. Esa oscuridad es el infinito que cada uno de nosotros lleva dentro de sí.
En efecto, quien busque el infinito, que cierre los ojos. En el momento en que se siente que el gozo se extiende por su cuerpo, Franz se estira y se diluye en el infinito de su oscuridad, el mismo que se vuelve infinito. Pero cuanto mayor se vuelve un hombre en su oscuridad interior, más disminuye en su apariencia externa. Un hombre con los ojos cerrados es una ruina de hombre. A Sabina le desagrada esa visión. No quiere mirar a Franz y por eso cierra también los ojos. Pero esa oscuridad no significa para ella el infinito, sino simplemente la disconformidad con lo que se ve, la negación de lo visto, el rechazo a ver. Gracias, Alexao. Muy bien, quedamos hasta ahí. Bastante denso realmente todo lo que hemos estado leyendo. Se pone cada vez más densa la narración. Bueno, vamos compartiendo en salitas. Nos damos 10 minutos. Eh, Quedemos con ideas, con frases, ¿no? Si no nos quedamos con la totalidad de lo que hemos leído, porque realmente es un montón de cosas, como siempre, y eso que solo tenemos un capítulo, no hay problema, pero con alguna frase, alguna cuestión, creo que es importante, ¿no? Así que bueno, ahí va. Creo que no estamos tanto, así que vamos a hacer solo 2 salitas. Les envío. Va a estar en la sala 1 moderando el chinito. 3, 4, 1, 2, 3. Ya. Listos, ahí vamos. Solo vamos a estar 4 ahí. Va. Ahí les abro ahorita la sala de los que les salgan para ir y vayan. No sé si Raúl le puede decir, sí. Ya se fue. ¿Quién está en espera? Bueno, nos quedamos nosotros. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ven la lectura? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les ha parecido? Impresiones varias. La verdad es que es una parte bastante densa. Hay varias cosas, ¿no? Varios conceptos, ideas, imágenes, formas. La verdad que es interesantísimo. No sé cómo les ha parecido. Hola Ricky, ¿qué tal? Bienvenido. Parlemos. Parlare, parlare. A mí me llamó la atención la parte del sombrero, porque yo cuando la semana anterior que leímos el capítulo 1 de la tercera parte, ya me imaginaba que era Sabina, y yo creo que sí comenté en el grupo. Yo dije, me da la impresión de que es Sabina la que está con este chico Franz, por el sombrero justamente, porque ya en una parte, en unos capítulos anteriores al libro, ya habíamos leído esa parte del sombrero redondo y que dejaba sobre la cama y todo. Y ahora me llama la atención, ¿no? Y digo, otra vez hablan del sombrero, entonces me confundí un poco al comienzo porque hablaban de ella y Tomás nuevamente. Y luego después hablan de ella y Franz, entonces dije, sí, fue buena la percepción que tuve, o sea, sí, era Sabina realmente la que era amante de Franz y de Tomás. Eso, y también me llama la atención lo que hablan sobre el sombrero, ¿no? O sea, para ella tiene un valor sentimental realmente. Y ese valor sentimental lo comparte con Tomás, o sea, es como que es una relación como joven, entonces ellos tienen esa como símbolos de esa simbología, ¿no? Lo que es distinto en cambio con Franz. Yo siento que Sabina como que no le agrada tanto estar con Franz, más le gusta estar con Tomás, porque con él como que comparte más, no sé, pues.
En cambio, con Franz hasta quiere cerrar los ojos para no ver lo que el otro cierra los ojos. Me parece medio raro en lo que hablan de la luz y la oscuridad, ¿no? Entonces ahí es como que ella no quiere ver, el uno tiene para él, para Franz tiene un significado, ¿no? El cerrar los ojos es como, esa oscuridad para él es agradable. En cambio, para Sabina el cerrar los ojos es no querer ver, es un rechazo más bien. Sí. Y es Eso interesante lo que mencionas con el sombrero, porque el sombrero pasa a ser del abuelo alcalde a una figura erótica también, ¿no? O sea, pasa a ser un símbolo que transcurre por muchos lados. Pero recordemos que una parte de la lectura también nos dice que ella tenía un rechazo al padre, ¿no? Pero el sombrero también representa el lado del padre, termina siendo un símbolo sexual después. Entonces es una cosa medio complicada y que se puede entender de distintos ámbitos, ¿no? Pero es chévere, la verdad que... Y claro, al final son dos posiciones distintas, como dices, mientras que a Franz le ayuda a entrar a lo infinito, ¿no? A la plenitud, para Sabina es todo lo contrario. Muy bien, no sé, Tati alzó la mano, pero le veo ahí congelada, no sé si se quedó boquiabierta. Tati, Quedé Bueno, ya, si impresionada. no, se impresionó. Se quedó absorta. absorta. ¿Cómo va, Ricky? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido? Muy bien. O sea, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Perdón por no saludar. Am, de lo que dice Eli, sí es, parece que sí es la misma persona. Pero bueno, de ahí ya pasamos a otros puntos. Y yo, en eso de lo de la cerrada de ojos, creo que depende de cada persona, ¿no? Incluso en el tiempo que se escribe la historia es un poco más conservador, no es tan abierto como lo es hoy. Por eso yo creo que piensa él esa parte. Cerrar los ojos a veces depende de las personas, digo yo, porque me ha pasado. Pienso que cerrando los ojos es como que estás imaginándote a otra persona y no quieres verla a la que le tienes encima o abajo, ¿no? Claro, sí, ya Te depende, ¿no? imaginas que otra. Claro. Y abres los ojos, en cambio, estás como que más concentrado en la persona que está presente, frente a frente. Bueno, no frente a frente, a veces de espalda. Ya. Así es, así es. Y eso ya depende ya de la percepción de cada persona, el punto de vista de cada persona, creo yo. Entonces, eso por ahora. Lo demás, los términos ya está bastante extenso. Gracias, gracias, Ricky. Sí, Depende de la postura. Alex se mata. Riz. Ahora sí volviste, Tati, querías comentar algo. Sí, pues se me fue un momento el internet. Ya, a ver. A mí me llama la atención más que para mí Sabina, justamente el sombrero para ella es el hombre masculino. Ella no le gusta ser mujer. Y de pronto por eso también se compenetra, creo yo, con Tomás, porque los dos son más libres, los dos no tienen una relación de corazón, es más una relación sexual. Ella tiene sus amantes, a lo mejor se está buscando a sí misma, porque odia lo que es, mientras que Tomás, en cambio, tampoco es que esté atado a ella sentimentalmente, me parece a mí. Ella odia el sombrero porque representa al hombre. Y ella de pronto siente que el hombre tiene más libertad que ella como mujer. Es como que ella no quiere ser mujer. Y para mi forma de ver, por eso tiene tantos amantes. Ella creo que sigue buscando su identidad y lo ve de otra manera. Y también lo que me llamó la atención fue que Franz, por ejemplo, dice que él no valora, él valora al género, como a la mujer por ser mujer.
no valora a la persona que representa a esa mujer. No valora a Tatiana, Elisa, María, Juana, yo qué sé, como persona. Él lo que está valorando es el hecho de ser mujer, porque representa a su madre. Entonces a mí eso me parece así como contradictorio entre las dos visiones que él mira. Y a pesar de que dice, por eso él puede darse como el gusto de engañar a su esposa, ¿no? Porque él no le está engañando a la mujer en sí, no le está engañando a su esposa. Él busca solamente a la mujer como género, no como un individuo. Es lo que me llamó mucho la atención. Sí, gracias, Tati. Bueno, ahí inauguras varios puntos que creo que son claves. Por un lado, el tema de la dualidad, ¿no? Vamos a comenzar a darnos cuenta que hay muchas dualidades. Entre Franz y Sabina está un tema de dualidades todo el tiempo, ¿no? Y es la misma dualidad platónica. En algún rato se menciona Platón, ¿no? Entre la cosa idea y la cosa acto, ¿no? La diferencia, ¿no? Eh, una cosa es el árbol que yo veo y tengo al frente y otra cosa es la idea de árbol que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Que puede abarcar a muchos árboles, pero la cosa árbol es distinta a la idea árbol. Entonces, un poco como decía Franz, la idea mujer abarca muchas cosas, pero no a la mujer concreta, está en un sentido mucho más leve, mucho más como en el aire, ¿no? No es tan concreto. Por eso es que él puede, como decía, pasar de un lado a otro, ¿no? Ahora, lo interesante es que a mí me llama mucho la atención que Sabina haga toda una deconstrucción de lo que es mujer, ¿no? Porque ella dice, al final de cuentas, la mujer es un sino, ¿no? Eso comienza diciendo, o sea, es un destino. Uno no elige ser mujer, no elige nacer mujer. Por lo tanto, no debería ser ni una especie de vergüenza, pero tampoco un orgullo a reivindicarse. O sea, para ella es como una especie de cuestión no elegida, no ganada, no merecida, ¿no? Hay todo un tema ahí ciertamente con la mujer. Ahora, lo que yo me pregunto es, digo, ¿es verdad esto? Es decir, cuando se habla del tema de la mujer, el tema de la reivindicación de la mujer, que tiene que ver con el hecho de valorarse, de ser mujer, pero ahí está la grave crítica, que caemos en cosas muy abstractas, ¿no? Y no vemos a situaciones concretas, miradas concretas, y las ideas se comienzan a ser muy abstractas, muy grandes, ¿no? Entonces, eso a mí me preocupa mucho cuando se hablan de ideologías. Por ejemplo, voy a hablar de la ideología feminista, ¿no? Reivindicar a la mujer por el hecho de ser mujer, que es lo que Sabina nunca reivindicaría, porque ella no le interesa ser mujer, no siente orgullo por eso, ella reivindica el hecho de ser Sabina. Entonces, esta es una crítica bien profunda que a veces puede pasar como desapercibida, pero hay que reivindicar la dignidad del ser humano, no tanto la reivindicar de la sexualidad o de la genitalidad, ¿no? En fin, bueno, eso ya es un tema un poco mío. Quizás sería bueno abrir, no sé, yo les propongo que abramos aquí el tema de el tema feminista, por ejemplo. Me gustaría mucho que podamos, quizá el jueves, abrir una rama feminista para contraponer las ideas feministas de las ideas que tiene Sabina. Me parecería muy interesante comenzar a indagar un poco y a entrar en eso, desde mi punto personal, porque va por otros lados. Y algo más, ya con esto termino. Este, la figura de la música me parece una figura bien interesante, porque para Sabina lo elevado tiene que ver con la música clásica, lo trascendente, ¿no? Y Franz es el que coge piso a tierra, ¿no? Y pone desde lo mundano, no ve diferencias. Me da la impresión que Franz está en el lado de la levedad, igual que Tomás. O sea, me da la impresión, está como en otro lado. Sabina me da la impresión que está por otro. Entonces, bueno, eso ya lo iremos viendo, pero esa es la primera impresión que me queda, ¿no? Y me surge como duda también. Eso. No sé si por ahí hay otras opiniones de otras cosas, de eso. Sí, sí. Había una frase que dice, la borrachera de la debilidad es las cosas bajas. Con lo que tú nombras de la música, el arte, una forma de salir de esas bajezas, de las cosas bajas, es el arte, pues, ¿no? La música clásica, una pintura, diferentes tipos de arte que nos hacen tocar ese horizonte donde se abre la puerta a la trascendencia como una forma de liberación también, ¿no? Una forma de ver un nuevo horizonte. Este,
Yo hice varias anotaciones y quiero que me ayuden a clarificar algo en esto que dice, ya, el sombrero representaba una violencia ante su dignidad y su feminidad. Era como aceptar una violación. El sombrero del abuelo alcalde, había una parte en donde dice que la miraba en ropa interior mientras se desnudaba. Aquí quiero que me ayuden a entender. Yo no sé si el abuelo violó a Sabina. Pues, yo como que le entiendo eso en esa parte o no. Porque si es que así ya va a un tema como más de un trauma, ¿no? Que ella lo está canalizando de una u otra forma, como puede ser también como para resistir o sobrevivir a ese trauma, algo así, ¿no? No sé. ¿Qué piensan eso? Porque eso no me quedó muy claro. No sé qué opina. O sea, sí dice eso, pero no. Esta parte, espérate. Pero no. Yo no lo entendí, no sé, tal vez, ahorita que lo mencionas, Alexis, me haces pensar tal vez que sí pasó alguna violación, pero no, en ese momento de la lectura no lo entendí así. Tendríamos que volverlo a releer, creo yo, esa partecita. Veámosle. Sí, en realidad, Sigue. o sea, en realidad no se explicita que haya habido una violación de parte del abuelo, pero sí lo siente como violencia a la feminidad y la dignidad por todo lo que representa como opresivo, ¿no? Es decir, tiene una simbología que pasa no solo por el abuelo, sino también pasa por el papá, que le reprimía, que le decía, que le prohibía ciertas cosas. Recordemos esta educación puritanista, ¿no? Y lo de la figura del abuelo también, en ese mismo sentido. Yo, la verdad, yo cuando leí no me percaté que haya una especie de violación, ¿no? Ajá. Y Pero sobre puede ser, eso mismo, habría que releer, ¿no? sí, porque más adelante incluso, o sea, no sé, habría que releerlo, verlo si es que es o no es, pero en sí también lo que está en el trasfondo es que también quiere hacer ver eh, eh, el sistema de opresión, ¿no? La opresión, me recuerdo mucho a la metamorfosis, la opresión del padre sobre el hijo. Acá también se ve la opresión de el gobierno comunista sobre el pueblo checoslovaco, ¿no? La invasión rusa, el comunismo como aquel hombre fuerte que abusa de la niña débil, algo así. Siempre es violación también, ¿no? Violación de derechos, violación de libertades. Entonces, y creo que Milan Kundera también utiliza esta figura corporal, íntima, como para expresar ese abuso que está teniendo el pueblo checoslovaco a manos de los rusos. Y qué forma tan, ¿cómo se puede decir? Una forma tan sentida de generar este sentimiento de indignación hacia los abusos, ¿no? Utilizar el mismo cuerpo de la mujer como una nación violada en este caso, y la figura fuerte, opresora y hasta violenta del hombre en el comunismo. Eso también lo puedo ver. Sí, hay mucho contexto de opresión, ¿no? No solamente, y recordemos que también esto que es de las pinturas, no podían pintar, por ejemplo, todo este tipo de cuadros del cubismo, sino porque tenían que irse a un realismo social, ¿no? Que era un poco lo que ponía el socialismo. Entonces, es interesante que el sombrero representa no solamente, como dice, la opresión de su genealogía, sino podría ser representación de la opresión social, ¿no? El Pero sombrero lo de que a los mí, cosacos, de los rusos que utilizaban un sombrero parecido también. claro, pero a mí lo que me llama la atención es que el sombrero pasa por todas esas líneas, pero también es un símbolo erótico. ¿Por qué? Mm.
Esa sería mi pregunta, ¿no? Tati, ibas a decir Mira, algo. sí, mira, yo ahorita le releí esa parte. No, no da a entender eso. Lo que dice que representa, el sombrero representa al masculino, al hombre. ¿Por qué? Porque si hablamos justamente de esa época, que hasta ahora hay, pero mucho más marcado en esa época, obviamente, es la desigualdad completa entre hombre y mujer. ¿Ya? Ella reciente, lo que ella dice ahí, literal, es que el sombrero representa la violencia y la violación a la dignidad de la feminidad. ¿Ya? Ahí dice que le recuerda a su padre, al hermano que se robó prácticamente la herencia, al abuelo que siendo alcalde de un lugar, y también le recuerda todos sus amores. Entonces, para ella el sombrero es eso, es el hombre. Y precisamente, al ella pelear contra sí, para mi forma de ver, al ella discutir contra sí misma, al no aceptarse en género, ¿ella qué hace? Ella se coloca el sombrero, porque para eso es como una forma de, ¿cómo se dice? Cuando discute, se me fue la palabra, de rebeldía contra el hombre. El hombre como hombre, como macho, como masculino, ¿ya? Entonces, ella, justamente, para mi forma de ver, se pone el sombrero porque ella dice, no, yo soy igual, porque no voy a ser distinta. Yo soy Sabina, no soy una mujer. Y si nos vamos, como tú decías, Danielito, a las épocas a las épocas actuales, sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo que a la mujer no se la debe respetar por ser mujer, porque estaríamos dejando entonces estamos diciendo que al hombre no hay que respetarlo porque es hombre. Claro, sin darse cuenta la gente dice eso, o sea, hay que respetarla por ser mujer y al hombre por ser hombre, entonces volveríamos nuevamente a estar en la misma línea. Ahora, qué interesante lo que mencionas, porque esa es la discusión actual, como dices. Yo oigo en todo lado que dicen la mujer no tiene trabajo, por ejemplo, o las mismas oportunidades por ser mujer, por el solo hecho de ser mujer. Es el discurso que se maneja, en realidad. Nadie se pone a pensar si eso realmente reivindica dignidades, ¿ah? Por eso digo, es muy interesante, porque Sabina tiene una mirada bien distinta. Y como dices, el tema de la feminidad en Sabina está muy marcado, claro, ponerse el sombrero, y no solo ponerse el sombrero frente al espejo, la necesidad de ella de estarse viendo todo el tiempo con sus amantes, tiene que verse, tiene que estar el espejo frente, ¿no? El cuerpo, también, ¿qué representa el cuerpo, no? Es un tema bastante amplio porque el cuerpo femenino ha sido motivo de muchas cosas y de muchos cambios y de violencia también, ¿no? Y hablamos después con Teresa, todo el cuerpo en Teresa es un cuerpo violento, no violentado, un cuerpo no aceptado, no asumido, ¿no? Eso es todo un tema también, ¿no? Porque hay cuerpos que no son asumidos, hay cuerpos femeninos que no son aceptados. Y bueno, eso es un problema. Pero sí, es un tema, es un hilo fino, ¿no? Que habría que ver. Alexao, para ir cerrando, porque no estamos yendo de largo. Está bueno, está bueno. Sí, esto de la fidelidad y la traición, saliendo del plano de pareja o de las relaciones amorosas que se dan acá, también fidelidad a qué y traición a qué, para no satanizar a la traición como algo malo y a la fidelidad como algo bueno. O sea, no, me refiero a lo siguiente. El comunismo buscaba fidelidad del pueblo hacia el líder comunista, Stalin, Lenin y algunos de esos que hubieron en ese tiempo. Buscaba fidelidad al líder comunista. Para ello se tomaban los poderes del Estado, para ello se tomaban los medios de comunicación, para ello trataban de controlar las mentes de las personas y crear desconfianza entre hermanos, entre los propios ciudadanos, habitantes, que exista desconfianza. ¿Para qué? Para que el lugar seguro donde ellos puedan acudirse al líder del Estado. Y después de esto hasta ya venía el tema de eliminar la religión, para ya, por último, glorificar al líder, ¿no? Entonces, si es que es de esa forma, la traición, como dice, significa el abandono. Para Sabina, la traición significa el abandono.
ir hacia lo desconocido, y eso le atrae el padre comunista. Entonces ella lo que hace es liberarse, y claro, uno cuando está oprimido, lo primero que, cuando tiene hambre y no ha comido 2 días, lo primero que va a hacer es disfrutar de la comida de la forma más sensible posible, ¿no? Entonces creo que Sabina también está haciendo ver como esa sensación de una traición traicionarle a la opresión, pero a su vez liberarse hacia algo más placentero, más humano, quizás, no sé. Entonces yo lo veo desde ese plano también, ¿no? Traición y fidelidad. Del Estado, me hiciste acuerdo de Margarit Yourcenar, que decía que el único medio para crecer es el hecho de traicionarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque si Mira, es que eso dice en la lectura. Yo le vi esa traición a mí mismo. Y por eso ella dice, no es que ella se va en contra o dice, la traición a lo desconocido. Y para ella lo más hermoso y lo más bello y placentero es justamente eso desconocido. ¿Por qué? Ella, para la gente le estará viendo como que ella va por lo desconocido, pero para ella es su creencia, es ser fiel a lo que ella piensa y siente. Entonces creo que la peor traición, y justo eso dijimos en la charla anterior, en la lectura anterior, que uno debe ser fiel a la persona que vemos en el espejo. Y cuando, no por quedar bien ante la sociedad, a veces realizamos cosas o hacemos cosas por la sociedad y no por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando tú haces cosas que están fuera de lo común denominador de la sociedad y haces porque tú las sientes, hay cierto rechazo. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a ciertos cambios o a ciertas posturas que tiene la gente individualmente hablando. Y caeríamos nuevamente también en lo del feminismo y el machismo. Que a las personas, nosotros valemos por ser individuos, seres únicos, no por ser hombre o mujer. Porque si no, si peleamos entre lo que ahora se habla tanto del machismo y el feminismo, estamos cayendo exactamente en lo mismo, pero con palabras distintas. Sí, es un tema bien, como digo, bien interesante discusión, y como dice, este tema de la traición, bien entendido, puede dar un vuelco muy interesante, ¿no? Pero esto de traicionarse a uno mismo también hay que tomarlo con pinzas. ¿Qué significa, por ejemplo, no? Pero bueno, vamos a cerrar aquí el diálogo. Vamos a dar paso a la gente que está por la otra sala, que ya se nos vino la hora encima. Pero bueno, vale la pena. Estamos avanzando muy bien con el libro, y la idea es, bueno, ir así saboreándolo, ¿no? La idea no es ir corriendo, sino saboreando, como no tenemos ningún apuro en terminarlo, ni ningún apuro en nada. Así que lo bonito de esto es saborear más bien el libro, quedarnos en lo que nos quede, ¿no? Nos guste. Bueno, estamos nuevamente. Espero que les haya ido bien en las salas. Hoy hemos estado menos, así que bueno, nos da oportunidad para darnos un poquito más de diálogo. Simplemente, ahora salió en la sala de nosotros una cuestión al final, bueno, muchas cosas, pero entre esas el tema de la traición. Quería leerles simplemente la cita de Margarit Yourcenar, que dice: el niño que yo fui, el niño de Gorin, ya no existe, y toda nuestra existencia tiene por condición la infidelidad para con nosotros mismos. Es peligroso que nuestros mismos fantasmas sean precisamente los mejores, los más queridos, aquellos que más añoramos. Interesante, ¿no? Bueno, eso, gente, nos veremos el día jueves. Como digo, el jueves no va a haber resumen, así que bueno, es un capítulo que hemos avanzado bien interesante, si no solo va a haber una línea temporal, que va a ser bien interesante, así que no se la pierdan. Y ya nos estaremos viendo el jueves, pues abrazos, cuídense mucho. Si pueden, escriban cositas que vayan saliendo del libro que les llamen la atención, son temas bien interesantes, saquen el jugo lo más que puedan, y ya nos estaremos viendo el jueves, pues cuídense mucho, bonita Chau, chau, semana. chau. Ya nos veremos. Una buena Descansen. noche a todos. Buenas noches. Buen fin de semana.